Recuerdo perfectamente el peso de aquella caja de caoba. No era un peso físico, no. Era otra cosa. Era la densidad de los secretos que guardaba, una especie de gravedad moral que se te pegaba a las manos. Cada noche, al abrirla, el olor a papel viejo y a un perfume de violetas casi extinto me llenaba los pulmones, y sentía la misma duda helada recorriéndome la espalda. ¿Y tú qué habrías hecho? Si te ofrecieran el doble de lo que ganabas en toda tu vida, por un trabajo sencillo pero peculiar, ¿lo aceptarías? Yo lo hice. Era joven, necesitaba el dinero y creí que la extrañeza era un precio pequeño a pagar. Qué ingenuo era. A veces, en noches de silencio absoluto como esta, con el único sonido de la leña crepitando, me pregunto qué habría sido de mí si aquel día hubiera dicho que no. Todo comenzó con un anuncio en el periódico. Buscaban un cuidador interno para una señora de avanzada edad en una finca aislada. Las condiciones eran inmejorables. Un sueldo desorbitado, alojamiento y manutención completos, y muy pocas tareas. Demasiado bueno para ser verdad, pensaréis. Y teníais razón. Fui a la entrevista en una oficina lúgubre de la ciudad. Me recibió un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, rostro impasible. Se presentó como Javier, el sobrino y único familiar de la señora, doña Elvira. No me preguntó por mi experiencia ni por mis referencias. Solo me miró fijamente durante un largo minuto, como si estuviera midiendo mi alma, y luego me deslizó un papel por la mesa de caoba pulida. Era un contrato, pero más que un contrato, parecía una lista de mandamientos. La mayoría eran normales. Horarios de medicación, comidas, acompañamiento. Pero al final, había 3 reglas escritas con una caligrafía distinta, más antigua y temblorosa. La primera: nunca le hables del pasado si ella no lo menciona primero. La segunda: cada noche, a las 10 de la noche en punto, debes seleccionar una fotografía de la caja de caoba que hay sobre la cómoda y colocarla en el marco de plata de su mesilla. Sin excepción. Y la tercera, la más extraña de todas: si alguna vez la encuentras hablando sola, no la interrumpas. Sal de la habitación en silencio y no vuelvas a entrar hasta que escuches la campanilla. Javier vio mi desconcierto. Son manías de la edad, dijo con una voz que no admitía réplica. Mi tía es una mujer delicada. Respeta sus rutinas y todo irá bien. El dinero me cejeó con acento agudo. Firmé sin hacer más preguntas. Una semana después, un coche me llevó a la finca. Estaba en el corazón de la nada, un pazo gallego de piedra oscura, rodeado de un jardín que parecía haberse rendido a la naturaleza hacía décadas. La casa era inmensa, silenciosa y fría. Doña Elvira era una mujer diminuta, encogida en un gran sillón de orejas, con una piel tan fina y translúcida que parecía papel de arroz. Sus ojos, sin embargo, eran 2 pozos oscuros, llenos de una inteligencia afilada que contradecía su fragilidad física. Los primeros días fueron tranquilos, rutinarios. Le leía el periódico, paseábamos por el jardín cuando el tiempo lo permitía, compartíamos comidas en un silencio casi absoluto. Era amable, distante, pero amable. Cumplí la primera regla a rajatabla. No pregunté por su vida, por su marido, por sus hijos si es que los tuvo. El pasado era un territorio prohibido. Pero la noche era otra cosa. A las 9:55 de la noche, subía a su dormitorio. Doña Elvira ya estaba en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo dormir o quizás durmiendo de verdad. Sobre la cómoda de madera oscura, estaba la caja. La primera vez que la abrí, me sorprendió su contenido. No eran fotos familiares, eran retratos antiguos, daguerrotipos, fotografías en blanco y negro y algunas en sepia. Decenas de ellas, hombres, mujeres, incluso algún niño. Todos tenían algo en común. Estaban solos, mirando directamente a la cámara con una seriedad solemne, como si posaran para la eternidad.
No había paisajes, ni segundas personas. Solo un rostro, un alma atrapada en papel fotográfico. Esa primera noche, elegí al azar. Un hombre con un bigote espeso y ojos tristes. Lo saqué con cuidado y lo deslicé en el pesado marco de plata de la mesilla. Dejé la caja cerrada y salí de la habitación de puntillas. Al día siguiente, doña Elvira estaba extrañamente melancólica. Suspiraba constantemente y apenas probó bocado. No le di importancia. La segunda noche, escogí la foto de una mujer joven, con una media sonrisa y una flor en el pelo. A la mañana siguiente, doña Elvira se despertó tarareando una vieja canción, con un brío que no le había visto nunca. Me pidió que le cepillara el pelo y habló del tiempo y de los pájaros con una alegría casi infantil. Y así siguieron las semanas. Me di cuenta de que no era una coincidencia. El humor de doña Elvira, su energía, sus palabras, todo parecía un reflejo directo de la persona cuya imagen presidía su sueño cada noche. Si elegía a un hombre de aspecto severo y militar, al día siguiente era cortante y autoritaria. Si elegía a un niño con cara de susto, se pasaba el día acurrucada bajo una manta, temerosa de cualquier ruido. Era como si, durante la noche, absorbiera la esencia de aquellos desconocidos. Empecé a sentir que mi elección diaria no era un acto trivial. Tenía poder, podía decidir cómo sería el día siguiente. Empecé a elegir deliberadamente las fotos de personas con aspecto apacible y sonriente. Quería días tranquilos, y funcionaba. Mi curiosidad, sin embargo, crecía como la hiedra en los muros del Pazo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué no había ni una sola foto de su familia, de su sobrino Javier, de su vida? Una noche, vencido por la intriga, me llevé una de las fotos a mi cuarto. Era la de un muchacho de unos 16 años, con el pelo alborotado y una mirada desafiante. Le di la vuelta. En el reverso, escrito con una tinta casi borrada por el tiempo, había un nombre, Anso, y una fecha, 1958. Un escalofrío me recorrió. Cogí otra foto, una mujer de mediana edad. Adelaida, 1963. Otra, un anciano, Sebastián, 1949. Todas tenían un nombre y un año. Fue entonces cuando la tercera regla cobró un sentido aterrador. Una tarde, al pasar por la puerta de su salón, la oí hablar. Su voz era distinta, más grave, con un acento que no era el suyo. Me detuve, con el corazón en un puño. No estaba hablando sola, estaba manteniendo una conversación. Respondía a preguntas que yo no podía oír. Decía cosas como, sí, el mar estaba bravo aquel día. Y luego, tras una pausa, no, Anso, no debiste acercarte tanto al acantilado. Dijo el nombre de la foto que yo había puesto en su mesilla la noche anterior. El chico de la mirada desafiante. Recordé la regla. No la interrumpas. Me retiré en silencio, con el sudor frío perlado en la frente. No era una manía, era un ritual, un diálogo con los muertos. O algo mucho peor, estaba viviendo con una coleccionista de ecos. Comencé a investigar. En la pequeña biblioteca del Pazo, encontré viejos anuarios y periódicos locales. Pasé noches en vela, comparando los nombres y las fechas de las fotografías con las esquelas y las noticias de la hemeroteca. Y lo que descubrí me heló la sangre. Anso, 1958. Un joven desaparecido tras una tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Adelaida, 1963. Una mujer que salió a por el pan y jamás regresó. Sebastián, 1949. Un viajante cuyo coche fue hallado en una cuneta, vacío. Todos ellos, cada nombre en el reverso de las fotos correspondía a una persona desaparecida. Desvanecida, borrada del mundo sin dejar rastro, salvo por una noticia perdida en un periódico amarillento y una fotografía en la caja de caoba de doña Elvira. El trabajo de cuidador se convirtió en una tortura psicológica. Cada noche, al abrir la caja, no veía rostros. Veía víctimas. Me sentía cómplice de algo innombrable.
¿Era ella la causa de sus desapariciones? ¿O era simplemente un faro macabro que atraía las almas de los perdidos? No tenía respuestas, solo un miedo que se asentaba en mis huesos. El dinero ya no importaba. Solo quería entender, y escapar. Pero antes de irme, tenía que hacer una última cosa. Tenía que saberlo. Una noche, mientras rebuscaba en el fondo de la caja, entre fotos que nunca había seleccionado, mis dedos rozaron un cartón más moderno. Diferente al resto. Era una fotografía en color, de los años 80. La saqué, y el aire se me escapó de los pulmones. Reconocí al hombre de la foto al instante. Era un chico de mi propio pueblo, Ramón. Había desaparecido hacía 3 años, cuando yo era apenas un adolescente. Se dijo que se había fugado a la ciudad en busca de fortuna. Su familia lo buscó durante meses, pero nunca más se supo de él. Y allí estaba, en mis manos, sonriendo a la cámara, con la misma chaqueta vaquera que llevaba el día que desapareció. Le di la vuelta a la foto, temblando. Ramón, 1986. Esa noche, con un nudo de hielo en el estómago, caminé hacia el dormitorio de doña Elvira. No elegí al azar, no busqué una cara amable. Con una determinación que no sabía que poseía, deslicé la foto de Ramón en el marco de plata. La coloqué en su mesilla, muy cerca de su cabeza. Y me escondí en la oscuridad del pasillo, con la puerta entreabierta, y esperé. Durante horas, solo hubo silencio. El tic-tac monótono del reloj del salón. El crujido ocasional de la vieja madera. Y entonces, justo cuando el primer rayo de luna se coló por la ventana, la oí. No era la voz de doña Elvira. Era una voz joven, una voz de hombre, un susurro quejumbroso. Tengo frío, ¿por qué está todo tan oscuro? Luego, la voz de ella, clara y serena en la penumbra. SHHH, ya pasó, Ramón, ya pasó todo. Hubo otra pausa, y entonces la oí reír. Una risa suave, casi maternal. Me hacías falta, este cuerpo, se cansa tanto, necesitaba un poco de tu fuerza. Solo un poco. No esperé más. Bajé las escaleras sin hacer ruido, salí por la puerta de la cocina y corrí. Corrí sin mirar atrás, a través del jardín salvaje y el camino de tierra, con el sonido de aquella conversación imposible resonando en mi cabeza. No paré hasta que llegué a la carretera general, kilómetros después. Nunca volví. Dejé allí mis cosas, mi sueldo, todo. No quería nada que viniera de aquella casa. Nunca se lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Dirían que estaba loco, que el aislamiento me había afectado. Años después, vi a Javier en la ciudad. Estaba poniendo otro anuncio en el periódico. Se busca cuidador interno. Condiciones inmejorables. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. En los suyos no vi reconocimiento, solo el mismo vacío frío del día que me contrató. Comprendí que él era el guardián del secreto, el que encontraba sustitutos para el ritual. A veces me pregunto cuántas fotos hay ahora en esa caja. ¿Cuántos ecos nuevos ha coleccionado? Pienso en la persona que o con acento agudo mi lugar, y en la que vino después. Pienso en ellos eligiendo una cara cada noche, sin saber que están decidiendo con qué fantasma va a conversar una anciana que se alimenta de recuerdos ajenos para seguir viviendo. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a los álbumes de fotos antiguos.